Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta 20ª conferencia del Ciclo Internacional de Conferencias de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con el tema Cirugías de campo más comunes en el cerdo, que dictará la maestra Mónica Moya. Bueno, es un placer tenerla en esta ocasión. Ella es profesora de cirugía veterinaria en la UNAM. Fue titulada con mención honorífica en la licenciatura y tiene una maestría en administración. Actualmente es asesora académica del diplomado Cirugía de Campo en Bovinos, que se ofrece a través del Departamento de Educación Continua de la FES Cuautitlán de la UNAM. Es colaboradora del libro Urgencias quirúrgicas en bovinos. Ha impartido conferencias en diversos sitios y también ha participado como instructora en cursos de actualización en el área de la cirugía veterinaria. Por otro lado, ha publicado también trabajos de su especialidad en revistas de divulgación. Muchas gracias por su presencia, doctora. Le damos la palabra con tan importante tema. Un momento, voy a dejar de compartir. Bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, gracias por la invitación y pues por la presentación el tiempo que han dedicado las personas que están ahorita viendo, van a ver esta ponencia, pues por el interés sobre el tema. Voy a compartirles la pantalla. Nada más me pueden decir, por favor, si la pueden observar. Se observa perfectamente, doctora. Bueno, gracias. Entonces, pues vamos a empezar. Es un tema que me gusta mucho dar porque el tema de cirugía en cerdos, en general, en las especies de producción, siempre es como innovador. Muchas veces nos limitamos o las circunstancias a veces se limita solo a especies de compañía y pues se sorprenden muchos colegas o personas cuando les decimos que hacemos también cesárea en cerdos, ¿no? Bueno, en la cerda. Entonces, pues es un tema muy, muy interesante. Espero que lo disfruten y que pues al final podamos compartir conocimientos. Bueno, aquí hay una pequeña introducción en donde se menciona que la explotación del cerdo se ha incrementado notablemente en nuestro país y en el mundo, haciendo necesario implementar nuevos tratamientos terapéuticos y zootécnicos con fines productivos, sin olvidar considerar el bienestar animal, ¿no? Todos estos procedimientos deben de tener como base el bienestar hacia estos animalitos, por lo que se abordarán distintos tratamientos quirúrgicos para corregir las anomalías anatómicas y funcionales, así como las diversas cirugías zootécnicas que con mayor frecuencia se practican en esta especie. Esa sería una previa a esta presentación. Bueno, aquí tenemos algunas cirugías que podemos realizar en la especie porcina. Está la orquiectomía, la reducción del prolapso vaginal y rectal, la cesárea, herneoplastía, criptorquiectomía y cirugías de pene y prepucio. Antes de hacer pues estas cirugías es indispensable el ayuno de 8 a 12 horas, dependiendo la cirugía y dependiendo la edad del animalito. Es importante la sedación, la anestesia, el lavado y el embrocado. Trabajar siempre con estas consideraciones para evitar generar algún tipo de broncoaspiración, dolor, inflamación o infección. Pero bueno, antes de entrar de lleno a lo que es los procedimientos quirúrgicos, es importante hablar sobre la sedación y anestesia. ¿Qué alternativas podemos utilizar en esta especie? Y bueno, en el cerdo deben tomarse en cuenta varias consideraciones para determinar el protocolo de sedación y anestesia.
Estas consideraciones pues van a ir de acuerdo a lo siguiente. Uno, su temperamento. Es una especie de difícil manejo. Otro es la ausencia de vías venosas periféricas suficientemente grandes. Normalmente tenemos con mayor facilidad acceso a la marginal de la oreja, a la vena marginal. Entonces, hay que considerar eso. Alta susceptibilidad a padecer estrés. Son animalitos que se estresan con mucha facilidad. Su vocalización provocada por el estrés puede superar los 115 decibeles. Y bueno, eso es importante a considerar. Hay especies, razas como el Pietrain, que son susceptibles a este estrés a tal grado que se les puede generar algún paro cardíaco, ¿no? Ha pasado que a veces vamos a pasarlos de un corral a otro, van a salir del destete y se van a lo que es la engorda, y entonces se mueren en el camino por todo el estrés que se les genera o que ellos sufren. Cirugía a realizar. El procedimiento quirúrgico que vamos a llevar a cabo va a ser indispensable para poder elegir un adecuado protocolo de sedación y anestesia. Puede ser un procedimiento quirúrgico programado, o si es de urgencia, o qué tan complicado puede ser, ¿no? Podemos tardarnos quizá 15 minutos o hasta más de media hora en llevar a cabo algún procedimiento. Entonces, estos criterios son importantes para elegir el protocolo correcto. Aquí tenemos algunas opciones de sedantes. Está la cepromacina a una dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo vía intramuscular, y más o menos el efecto dura 1 hora. Tenemos la azaperona, que es como pues el sedante específico de los cerdos, y al menos en lo personal, con el cual me siento más cómoda en su administración y en su uso, a una dosis de 2 miligramos por kilogramos vía intramuscular, y más o menos su efecto dura de 2 a 3 horas. Aquí vamos a observar una imagen en donde se muestran los efectos del sedante. Vamos a ver que unos minutos después de su administración, encontramos a un animalito que va a estar un poco tambaleante. Tiene la cabeza, el cuello dirigido hacia abajo. Va a estar un poco disociado, y bueno, ese es el objetivo, para poderlo manejar sin que se estrese y sin que nosotros nos expongamos. Una vez que ya vimos lo que son los sedantes, pues vamos a ver los tipos de anestesia. Tenemos estas 3 alternativas y se debe de elegir, pues, tanto la que mejor se pueda conocer en cuanto a habilidades tengamos, y la más indicada, o que de acuerdo a nuestro criterio sea de mejor elección para la cirugía. Tenemos la anestesia local, la regional y la general. Ahorita voy a platicar brevemente de cada una de ellas. Para la anestesia local, bueno, pues se administra o se infiltra el anestésico sobre la línea de incisión, y la lidocaína al 2% es el anestésico que vamos a utilizar para este tipo de anestesia, y los mililitros van a variar de acuerdo al procedimiento. La otra alternativa es la anestesia regional. Esta anestesia que presentamos aquí es la anestesia epidural lumbosacra. Aquí presento una tabla en donde se muestran las ventajas y las desventajas de esta anestesia. Por un lado, las ventajas es el bajo costo, disminuye el riesgo de efectos indeseables, disminuye el tiempo de recuperación de la anestesia. Si habláramos de hacer una anestesia general, pues en una anestesia regional el animal pues va a estar todo el tiempo consciente, ¿no? Y su efecto va a pasar más rápido. Una de las desventajas serían la necesidad de inmovilizar físicamente la cabeza y extremidades anteriores del animal. Al ser regional, pues nada más vamos a inmovilizar e insensibilizar desde la cicatriz umbilical hasta los miembros pélvicos. Entonces, el animal pues puede estar cabeceando, ¿no? Necesitamos ahí a alguien que lo sujete. Otra es que se requieren de agujas hipodérmicas de longitud especial de acuerdo al peso del animal. Estas agujas, ahorita voy a mostrarles una imagen,
pero pues la longitud varía porque pues un animalito de 10 kilos no tiene el mismo grosor de grasa y de músculo que un animal que pesa 100 kilos. El conocimiento de la técnica de la anestesia epidural lumbosacra, pues también podemos llamarlo como una desventaja porque pues se necesita ese conocimiento de anatomía, la experiencia al llevar a cabo este procedimiento. Y bueno, para poder llevar a cabo esta anestesia, pues previo siempre se tiene que sedar y vamos a sujetar al animal. Aquí se observa una imagen donde se sujeta con un lazo, con un trompero, que se coloca por detrás de los colmillos y vamos a mantener la cabeza siempre en elevación. En esta imagen vamos a observar las referencias anatómicas que nos van a ayudar a ubicar ese espacio lumbosacro, que es en donde vamos a administrar la lidocaína. Entonces aquí vamos a observar, este es el ilion. Ajá, estos son los ilion, estas serían las tuberosidades del ilion que nos van a servir como referencia. Aquí está la última vértebra lumbar, este es el proceso espinoso y este es el sacro. Entonces nosotros vamos a tener que acceder a este espacio, que es el espacio lumbosacro. Más o menos mide de 1.5 centímetros por 2.5 centímetros. Es un espacio amplio, con el cual pues difícilmente podríamos errar en el procedimiento. Entonces, bueno, ya ubicamos hasta dónde tenemos que acceder. Entonces, antes de esto, pues vamos a hacer la tricotomía, vamos a cortar el pelo que está por encima de esta región, ubicando ya estas referencias anatómicas. Y después de la tricotomía vamos a hacer el lavado perfectamente, con agua, con jabón, vamos a embrocar para evitar arrastrar algún tipo de bacteria y poder generar algún proceso infeccioso como una meningitis. Y el anestésico de elección para este procedimiento pues es la lidocaína. Vamos a usarlo a una dosis de 1 mililitro de lidocaína al 2% por cada 10 kilogramos de peso, sin rebasar los 20 mililitros. Ajá, si vamos a hacer un cerdo de más de 200 kilos, nuestro tope serán 20 mililitros para evitar alterar las presiones. Vamos a acceder al canal vertebral, entonces para evitar que haya aquí una alteración en las presiones, nuestro tope serán 20 mililitros. Y bueno, pues aquí están las agujas, utilizaremos agujas de calibre 16 y la longitud pues va a depender, como ya había mencionado, del peso del animal. Aquí yo hago una tabla comparativa en donde ponemos que de 10 a 20 kilos, la longitud de la aguja es de 2 a 3.5 centímetros. Podemos hacer uso de alguna aguja hipodérmica desechable, estas son de fácil acceso. De 30 a 50 kilos, una aguja de 8 centímetros, 70 kilos o más, una de 12 centímetros, y 200 kilogramos de 18 a 20 centímetros de longitud. Y pues les voy a presentar las agujas. Aquí están. Entonces, para que se den una idea, aquí pues de 10 a 20 kilos y hasta acá una aguja para un cerdo de hasta 200 kilogramos. Y bueno, una vez que hicimos todo esto, que ya lavamos, que embrocamos, entonces sí vamos a desarrollar la técnica. Nos vamos a colocar por detrás del animal, así como se observa esta imagen, y entonces vamos a ubicar ahora sí esas referencias anatómicas, pero ya con un animal que ya tiene carne, que tiene grasa, que tiene piel, ¿no? Que ya tiene ese músculo. Entonces, aquí tenemos el borde craneal del ilion, vamos a ubicar borde craneal de cada ilion, y vamos a trazar una línea imaginaria que una ambos bordes. Y justo a la mitad, es decir, sobre línea media de esta línea imaginaria, vamos a palpar el proceso espinoso de la última vértebra lumbar. Caudal a esto, de 2.5 centímetros hasta 5 centímetros, dependiendo pues el tamaño del animal, vamos a ubicar este espacio lumbosacro. Y bueno, más craneal va a estar el sacro.
Entonces, estas son las referencias que vamos a tomar en cuenta para acceder a este espacio. Antes de insertar una aguja que puede medir 8 centímetros o más, vamos a anestesiar el tejido subcutáneo con un poco de lidocaína de 3 a 5 mililitros para que cuando introduzcamos una aguja de 8, 10, 12 centímetros, pues el animal no sienta tanta incomodidad. Entonces administramos un poquito de lidocaína local. Y bueno, ahora sí, vamos a inyectar el anestésico en el espacio epidural. Vamos a insertar una aguja ya elegida de acuerdo al peso del animal y la vamos a insertar verticalmente, primero recta y después vamos a formar un ángulo de 20 grados y la vamos a dirigir craneoventralmente. Aquí lo que puede pasar es que quizá a veces cuando no se tiene tanta práctica con esta técnica, pues que se choque con alguna porción de la vértebra, esta vértebra lumbar. Lo que tenemos que hacer es sacar un poco la aguja y redirigirla, hacerle una nueva inclinación. Es común sentir una ligera resistencia cuando se sobrepasa el ligamento espinoso interarticular. Vamos a sentir como si atravesáramos una hoja de papel con una aguja y eso nos va a indicar que hemos llegado a este espacio. Incluso el animal va a emitir un quejido y va a generar como una contracción y eso pues va a ser indicativo de que pues estamos en el espacio. Yo sé que es, o sea, así como se los platico, pues sí puede ser así como muy bonito, ¿no? Paso por paso, pero pues en la realidad muchas veces el animal se sienta, se acuesta, se mueve, pero bueno, pues aquí por ejemplo en la imagen fue un animal que pues sí tuvimos que andar persiguiendo un poquito dentro de este corral y se fue y se echó, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que hicimos fue reubicarnos nosotros para poder alcanzar ese espacio. La literatura menciona que cuando el animal se sienta, ese espacio lumbosacro se expone aún mejor y no debería de haber problema para acceder a él. Entonces, se puede hacer. Lo importante aquí es que siempre la cabeza esté dirigida hacia arriba. ¿Por qué? Porque vamos a alcanzar este espacio que es un canal y el anestésico, si tenemos la cabeza dirigida hacia abajo, puede irse hacia la parte del tórax, porque es como un tubo. Entonces, si se genera esto, se puede tener un efecto indeseado en los músculos intercostales, generando alteraciones en la respiración. Es la importancia de que la cabeza siempre esté levantada, o sea, el animal puede estar echado, puede estar sentado, como se observa en la imagen, pero la cabeza siempre en elevación. Incluso, por ejemplo, esta técnica se llega a hacer también en perros. Se utiliza, por ejemplo, para procedimientos de alguna ortopedia, como complemento con la anestesia general o para el retiro quizá de alguna falange, algún tumor en alguno de los miembros. Se hace este mismo tipo de procedimiento, una anestesia lumbosacra, y se coloca al perro en decúbito lateral de acuerdo al miembro al que queramos que se tenga este efecto anestésico. Entonces, de esta manera se puede proceder. Entonces, es solamente para que ustedes vean la importancia de que la cabeza necesita estar siempre en elevación. El efecto, si lo hicimos correctamente, lo vamos a ver de 5 a 8 minutos después. Vamos a observar la caída del tren posterior, la relajación de la cola. Vamos a ver estos animalitos así sentados de esta manera. Insensibilidad y la relajación anal. El efecto dura aproximadamente 1 hora. Si después de estos 5 a 8 minutos no vemos el efecto o se ve un efecto no tan claro, es que se cometió algún error en la administración del anestésico, no se alcanzó, el anestésico no fue suficiente o no se alcanzó el espacio de forma correcta, bueno, pues habría que repetir el procedimiento. Bueno, eso es en cuanto a la anestesia regional. Ahora vamos a lo que es la anestesia general.
Aquí, pues, el anestésico con el cual tenemos experiencia es la tiletamina con solazepam, a una dosis de 2 a 6 miligramos por kilogramo vía intramuscular. Estas dosis, bueno, pues se pueden ajustar, ¿no? De acuerdo a las necesidades del caso, del paciente. También se pueden combinar, ¿no? Se puede hacer uso de una anestesia general complementada con una anestesia regional o con una anestesia local. Entonces, esto va a ajustar las dosis de cada uno de los anestésicos. Además de la inconsciencia, bueno, pues este tipo de anestesia provee de relajación muscular y su efecto dura aproximadamente 1 hora. Y bueno, dentro del absoluto respeto del bienestar animal, resulta importante poder disponer de protocolos de anestesia prácticos, pero eficaces. Estamos conscientes que es una especie de producción, pero por un lado, pues hay que ver que sea rentable, sin dejar de lado el bienestar, ¿no? El sentir, el dolor que puede generar estos procedimientos a los animales. Con esto, pues se permite que el cirujano pueda efectuar con más precisión y con total seguridad todas las manipulaciones necesarias. No solamente es cuidar el bienestar animal, también es cuidar nuestra integridad física. No siempre vamos a operar cerditos de 5 kilos, ¿no? De 10 kilos, 15 que podemos manipular. Hay veces que tenemos que hacer cirugía en animales de más de 250 kilos y por fuerza nos van a ganar. Entonces, también hay que cuidarnos nosotros. El método de sedación y anestesia idóneo es aquel que mejor se adecue a la técnica quirúrgica a desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, yo ya les presenté este preámbulo, considero que es muy importante mencionarlo, y finalmente, como leí en algún momento, no hay anestesia segura, todas tienen efectos adversos, solamente hay anestesistas seguros, ¿no? Ni tampoco hay protocolos seguros. Los protocolos se van a hacer de acuerdo al caso que estamos tratando en ese momento. Bueno, ahora sí, pues para entrar en lo que es el tema de las cirugías, aquí tenemos los ámbitos de aplicación de los protocolos de anestesia. Clasifiqué aquí un poquito las cirugías como intervenciones de rutina, intervenciones de urgencia e intervenciones de manejo. Las intervenciones de rutina, pues es la hernioplastia, la orquiectomía, la torquiectomía. Las intervenciones de urgencia, tenemos a las cesáreas, y las intervenciones de manejo a la desviación de pene. Bueno, vamos a iniciar con la orquiectomía, porque bueno, considero que es la cirugía que se hace con mayor frecuencia. Para esta cirugía, obviamente, y para todas las que vamos a observar, pues obviamente ya se sedó al animal, se hizo todo esto del ayuno, el embrocado y los procedimientos que ya habíamos mencionado. No los voy a repetir. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer una incisión preescrotal. Aquí está, espero que se observe esta línea punteada. Y bueno, vamos a incidir lo que es la piel, el tejido subcutáneo, y vamos a desplazar el escroto hacia craneal para poder exteriorizarlo, como se observa en esta imagen. Se va a exponer. Y bueno, pues un ayudante nos va a ayudar aquí a sujetar uno del extremo del testículo. Vamos a colocar una sutura en este cordón espermático, vamos a hacer uso de material absorbible. El calibre puede ser del 0, puede ser del 1, puede ser del 2 ceros, depende del grosor del cordón espermático. ¿Y de qué depende el grosor? Pues del tamaño del animal, ¿no? Puede ser un animal pequeño de 5 kilos, 10 kilos, hasta un animal de más de 300 kilos. Entonces, eso va a variar de acuerdo al calibre. La sutura tiene que ser absorbible. Podemos hacer uso de un poliglicólico, de algún catgut, o de la sutura que se tenga mayor facilidad o acceso. Una vez que se hace esta sutura, podemos hacer uso de una sutura de ballestrinque, que sería un nudo doble. En casos de que el cordón espermático sea de un calibre muy grueso,
podemos hacer una transficción, es decir, pasar la aguja de la sutura y anclarnos o atravesar el músculo cremaster para de ahí pues hacer este nudo y que tengamos mayor seguridad. Es importante, bueno, pues que este nudo pues quede lo más pegadito aquí a la base y que quede bien apretado, que se entierre lo suficiente. Si el calibre es el correcto, no tiene por qué trozar el cordón espermático. Si el calibre no es el correcto, puede trozarlo y podemos ahí generar una hemorragia. Entonces, es importante elegir un calibre adecuado. Una vez que se hizo esta sutura, bueno, este nudo, vamos a colocar unas pinzas por encima de él, unas pinzas Kelly y unas pinzas por debajo del nudo. Vamos a cortar por arriba del nudo y entonces sí vamos a verificar la hemostasia, que no haya una hemorragia y entonces sí con total seguridad retiraremos las pinzas Kelly que quedaron por debajo de esto. Entonces, bueno, una vez que hacemos esto, vamos a hacer lo mismo con el otro testículo, el mismo procedimiento. Aquí esta técnica de orquiectomía que se observa es una técnica cerrada. La podemos clasificar como técnica abierta o cerrada de acuerdo a si incidimos esta túnica vaginal. En este caso, pues es una técnica cerrada. Y bueno, ambas son buenas técnicas, no hay mayor problema, se pueden realizar cualquiera de las dos. Una vez que se retiran ambos testículos, no se tiene que hacer otra incisión, tienen que ser los dos por la misma incisión porque es preescrotal y tenemos acceso a ambos. Vamos a suturar el tejido subcutáneo, hacemos uso de igual material absorbible del calibre adecuado y esto con la finalidad de, pues, de evitar dejar ahí espacios muertos que pudieran generar algún edema. Y por último, suturamos piel. Para ello usamos igual, se puede usar material no absorbible como el nylon o también material absorbible con el objetivo de que sea cómodo evitar el regresar y quitar los nudos, ¿no? Hay veces que son cerdos muy pesados y pues para sujetarlos, para quitarle 3, 4 nudos es complicado. Se puede bajo una sedación sin mayor problema, pero a veces por practicidad ponemos material absorbible y no hay mayor inconveniente. Aplicamos un cicatrizante y administramos antibiótico, analgésico y antiinflamatorio. Igual hay que ser prácticos, es por eso que si se realizó este procedimiento teniendo en cuenta todas las medidas de asepsia, con una sola aplicación de antibiótico de efecto prolongado va a ser suficiente. Ajá. Entonces, eso hay que valorarlo de acuerdo a las condiciones bajo las cuales se hizo el procedimiento, pero bueno, con base a la experiencia, con una sola administración es suficiente. Bueno, la siguiente cirugía es la criptorquiectomía. Esta cirugía que va a estar indicada en cerdos que tienen 1 o 2 testículos retenidos en la cavidad abdominal o en el anillo inguinal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justo, ¿no? Observar cuál de los 2 testículos está retenido para poder llevar a cabo el procedimiento. En este caso, el abordaje del testículo se va a tener incidiendo por planos sobre línea paramediana, como se observa en esta imagen, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, previa exploración. De esta manera, pues, incidimos lo que es la piel, el tejido subcutáneo, las fascias del músculo del recto abdominal, ya sea del lado derecho o izquierdo, peritoneo, y entonces sí vamos a tener acceso a la cavidad. Vamos a introducir nuestra mano y vamos a buscar este testículo. Ahora, bueno, vamos a ver esta imagen. Realmente tenemos que buscar el testículo desde donde está el riñón hasta la ingle, porque en ese camino es en donde lo podemos encontrar. Entonces, para que más o menos se puedan orientar. Acuérdense que es un testículo que está atrofiado porque ha estado en una temperatura mayor, entonces va a ser un testículo más pequeño que el que está en el escroto. Una vez que lo ubicamos,
vamos a exteriorizarlo y vamos a colocar una ligadura utilizando igual una sutura absorbible de un calibre adecuado de acuerdo al grosor del cordón espermático. Y entonces, bueno, vamos a cortar por encima de esta ligadura y vamos a comprobar la hemostasia. Una vez que comprobamos que todo está correcto, entonces sí, quitamos el excedente o los cabos de sutura que dejamos ahí para referir. Y vamos a suturar por planos. Vamos a suturar lo que sería el peritoneo, los músculos, el subcutáneo y la piel. Podemos suturar en 2 planos, es decir, tomar peritoneo, las fascias o la parte del músculo recto abdominal. Es importante hacer uso de un patrón de resistencia para evitar que se forme una hernia en un futuro. Entonces aquí yo les recomiendo hacer uso, puede ser un patrón de NX y encima un sujete continuo simple, o un patrón de colchonero y encima un sujete continuo simple. Después se sutura subcutáneo y por último piel. Igual podemos aplicar lo mismo, hacer uso de material absorbible o nylon, no hay problema. Aplicamos el cicatrizante, administramos igual un antibiótico de acción prolongada, analgésicos y antiinflamatorios. La siguiente cirugía sería la hernioplastia. Este procedimiento quirúrgico, bueno, pues se va a realizar para corregir una hernia umbilical, una hernia inguinal o escrotal. Muchas veces estamos frente a un caso en donde tenemos que hacer 2 cirugías, ¿no? Tenemos que corregir la hernia y aparte llevar a cabo la castración o corregir lo que es la criptorquiectomía y aparte pues llevar a cabo la castración o alguna hernioplastia. Entonces, pues primero que nada vamos a explorar, vamos a ubicar a qué altura anatómicamente se encuentra esta hernia. Y bueno, en este caso es una hernioplastia umbilical. Una vez que ya la ubicamos, vamos a hacer una incisión elíptica alrededor del anillo herniario. Es una incisión de piel. Hay que tener cuidado con la profundidad con que vamos a incidir, porque acuérdense que, bueno, ahí va a haber un saco herniario con un contenido que pueden ser vísceras o a veces es aumento. Entonces hay que tener cuidado y hacerlo con cuidado ahí, con calma. Se retira el saco herniario y se tiene acceso a la cavidad abdominal, como se observa en esta imagen. Una vez que ya se tiene acceso, vamos a revivir los bordes para poder suturar este anillo herniario con un patrón de colchonero. Encima de este patrón yo les recomiendo poner igual un sujete continuo simple o también pueden poner puntos en X. Igual la sutura, material absorbible y de un calibre adecuado. Se va a suturar subcutáneo, se sutura piel. Normalmente piel la suturamos con puntos simples o un sujete continuo anclado, puntos en U. Así que el patrón que ustedes dominen, con el que se sientan más seguros. Aplicamos un cicatrizante. Igual hacemos uso de un antibiótico de efecto prolongado, analgésicos y antiinflamatorio. Bueno, y el siguiente tema es la cesárea. Aquí, este tema pues es muy interesante porque pues como les comentaba al inicio, a veces solamente conocemos estas cirugías de rutina que ya vimos y pues al ser una cesárea en una cerda es así todavía un tema sorprendente, ¿no? Entonces aquí yo les pongo los criterios a considerar para realizar la cesárea en la cerda. Yo lo clasifiqué como factores anatomofisiológicos y como factores externos. En el caso de los factores anatomofisiológicos, tenemos en casos de inercia uterina que no respondan al tratamiento con cocitóxicos o con calcio. En el caso de una desproporción fetopélvica, esto llega a ser muy común. A mí me ha tocado muchas veces encontrarme con cerditas de menos de 150 kilos
que ya están en trabajo de parto porque a lo mejor juntaron a los animales para la engorda y por ahí se les fue un macho entero, ¿no? Entonces agarró a la cerdita. Entonces puede ser común, también es común cuando se es un porcicultor primerizo y que no se conocen estos parámetros, ¿no?, reproductivos, o a partir de qué peso o meses se tendría que gestar este animal por primera vez. En el caso de prolapso vaginal y rectal, con un daño grave de las mucosas que dificulte el parto por la vía vaginal. En el caso de un daño severo del tracto genital, ¿no?, a causa de la manipulación, muchas veces cuando nos habla el porcicultor, pues ya todo el mundo manipuló ese canal vaginal, ¿no? Y llegamos y está súper inflamado. Entonces, a veces ya no se puede de seguir manipulando para acomodar, poder extraer, hacer alguna maniobra, y se tiene que optar por la cesárea. Y bueno, el estado de salud. Es súper importante que consideremos también esto, porque de ello también va a depender el éxito de la cirugía. Factores externos, el conocimiento de la técnica quirúrgica. Por desgracia hay veces que, no sé, se animan a hacer el procedimiento sin tener alguna idea, ¿no?, o conciencia de lo que van a hacer. Instalaciones adecuadas, cuidar la iluminación, las corrientes eléctricas, que tengamos cuidado con el viento, evitar que haya estas corrientes de aire. Eso es súper importante, que el espacio esté limpio. El compromiso del propietario, o bueno, del porcicultor, es súper importante. La verdad, en lo personal, yo me he negado muchas veces en hacer algún tipo de cesárea, porque llegas al lugar o empiezas a platicar con el productor, el porcicultor, y pues la alimentación es muy pobre, no usa preiniciadores para los lechones, no está dispuesto a comprar sustitutos lácteos, el kilogramo de cerdo lo vende o lo regala, ¿no?, a 14 pesos el kilo. O sea, todos esos factores importan. ¿Y por qué importan? Porque de ello depende que se satanicen este tipo de procedimientos, que digan, es que no sirven porque una vez se hizo y yo vi que se murió la cerda o se murió toda la camada. Entonces, de eso depende, pues, de todo esto. Entonces, mejor negarse y decir, ¿sabes qué? No, mejor manda al arrastro porque esto va a ser un fracaso. Y finalmente, pues, el que queda mal es el médico y el procedimiento. Lo económico, que es lo que se mencionaba, tanto, bueno, pues el pago del procedimiento como solventar el posoperatorio. Y el valor productivo del animal. Entonces, bueno, una vez que ya se tiene todo esto presente, entonces podemos hacer uso de una sedación y de la anestesia epidural lumbosacra, siempre y cuando el temperamento del animal lo permita. Hay veces que sí, que lo permite solamente con una sedación y una anestesia regional. Hay veces que no, que son animales primerizos, muy chiquititos, pero cerdas de peso muy bajo, y que está súper estresada, no tiene ni siquiera ese instinto materno, está muy estresada, tiene dolor, han pasado muchísimas horas. Yo les recomiendo que también se apoyen de la anestesia general. Entonces, todo eso es importante. El abordaje va a ser ventrolateral. Vamos a hacer una incisión de 15 a 20 centímetros de longitud. Aquí se observa en esta línea punteada. 5 centímetros dorsalmente a la ubre y 10 centímetros craneal a la región inguinal. Esta es el sitio anatómico que se elige, porque de esta manera, por ejemplo, si accediéramos sobre línea media, pues está la ubre, una ubre muy desarrollada y que va a sangrar muchísimo y que incluso vamos a lesionar o a poner una sutura ahí, y después la cerda no va a querer que los lechones se acerquen a mamar. Si la hacemos por vía lateral, pues vamos a encontrarnos con una capa muy gruesa de grasa que también nos va a complicar, la piel está más gruesa, incluso para pasar la aguja de la sutura. Entonces, no es que no se pueda,
hacer por otros sitios. Se puede hacer, hay colegas que lo hacen, pero las razones que se consideran para presentar este abordaje, pues son las que ya les mencioné. Incidimos por planos, incidimos lo que es piel, tejido subcutáneo, lo que es el músculo recto, las fascias del músculo recto abdominal, el peritoneo, y vamos a tener acceso a la cavidad abdominal. Una vez que accedemos a cavidad abdominal, a veces es común que se sale bastante líquido, porque pues este útero ya tiene un aumento en la permeabilidad, no se espanten, es normal, es líquido estéril, y bueno, pues se vacía el líquido que esté ahí, y entonces ahora sí se extrae el cuerno uterino, como se observa en la imagen. Vamos a hacer uso de una gasa para evitar traumatizar más el tejido. Se incide el cuerno, tratamos de hacer una sola incisión, lo más pegada a la bifurcación cornual, para poder acceder a ambos cuernos. Acuérdense que los lechones pues, van a estar ubicados en ambos cuernos, y de esta manera, a través de una sola incisión, podemos acceder al otro cuerno. Una vez que incidimos, entonces ahora sí, vamos a extraer estos lechones. Y bueno, vamos a extraer todos. No se olviden de explorar el cuerpo del útero perfectamente, todo para que no quede ningún lechón ahí. Si es posible, se extraen las placentas, y si no, después las podrá expulsar a través de la vía vaginal. Es importante que al momento de extraer a los lechones, cuando se corte el cordón umbilical, pues no se corte tan al ras, para evitar formar alguna hernia, que cuando lo vayamos a extraer, no jalemos de más o mal, incorrectamente ese cordón, para evitar lo mismo, la formación de futuras hernias. Y bueno, pues es importante también hacer la ligadura de este. Acuérdense que se puede generar por ahí una hemorragia, y los lechones pues son muy susceptibles a padecer anemia por la deficiencia de hierro que llegan a tener las leches de las cerdas. Entonces hay que hacer todo ese manejo, todo el manejo que se le hace al lechón, del secado, colocarlo a una temperatura, una fuente adecuada, ponerle su cordón umbilical también. Ahora sí, una vez que ya extrajimos a todos los lechoncitos, vamos a administrar un bolo intrauterino, y vamos a llevar a cabo una sutura. Esta sutura es continua, es invaginante y es no perforante. No vamos a llegar hasta la luz del órgano. Esta sutura no va a ser perforante. Aquí en este caso se presenta el patrón de Utrecht. Es una sutura muy práctica, a mí me gusta muchísimo. Yo la uso no solo en esta especie, la he usado en varias especies, me gusta. Es rápida, no dejas tanto material ahí, cuerpo extraño, e invaginas adecuadamente el tejido, por lo cual solo necesitas hacer una sola línea de sutura. Una vez que se suturó perfectamente, vamos a enjuagar o a retirar todo ese excedente de sangre que quedó ahí en estos cuernos uterinos, pues para evitar que se formen futuras adherencias. Se hace la reconstrucción de lo que es el peritoneo, y bueno, pues se va a hacer uso de material absorbible. Igual podemos suturar en dos planos, que sería peritoneo con músculo. Es importante hacer una sutura de resistencia para evitar formar futuras hernias. Hacer aquí un colchonero y encima un sujete continuo simple. Después suturamos subcutáneo y piel. Normalmente también se puede solo suturar piel. A mí me gusta suturar siempre subcutáneo para evitar que se formen inflamación o edema por espacios muertos, pero se puede hacer solamente la sutura de la piel, y se anclan un poco del músculo para pues cerrar lo más que se pueda esos espacios. Aquí se observa, esta es la sutura de subdérmica que se va a empezar sobre esta línea. Y por último, los puntos de piel. Pueden ser puntos simples, puede ser un anclado,
lo que ustedes dominen. Igual puede ser con material absorbible o con material no absorbible. El tratamiento posoperatorio, pues el uso de antibióticos. Aquí sí vamos a hacer uso de antibióticos cada 24 horas, al menos por 5 días. Analgésicos, algunos citóxicos, pues para que se terminen de eliminar estas secreciones o los restos de la placenta que pudieran haber quedado, y antiinflamatorios. Aquí no viene, pero siempre es importante, obviamente pues antes de hacer el procedimiento se platicó con el porcicultor, o si es en una granja, bueno, pues se tendrán las consideraciones en mejorar la alimentación de la cerda, una dieta rica en proteína, en carbohidratos que ayuden a favorecer su recuperación, la cicatrización de estas heridas y pues la producción láctea. Los lechoncitos pasa lo mismo, hay que comprarles sus preiniciadores desde el día 2, si es necesario sustitutos lácteos, hacer uso de ellos, y bueno, pues de esta manera se tendrá éxito, ¿no? Alojar en un lugar limpio y confortable a esta cerdita con sus animalitos. Por ejemplo, fue un caso, era una cerda igual con una desproporción fetopélvica, ya tenía muchísimas horas en trabajo de parto, era un animalito de 150 a 180 kilos aproximadamente, y bueno, pues se optó por esto. Ya se había sacado o ya se había extraído un lechón muerto. Una vez que se llegó al lugar, pudimos extraer 8 lechones más, parece. En total 9, 10 lechoncitos y bueno, de un peso adecuado, más de 1,5 kilos. Entonces, pues ahí se las presento. Bueno, es importante incluir esto porque precisamente a veces el no hacer ciertos procedimientos en especies de producción, pues se cuestiona la rentabilidad. Entonces aquí hice esta tabla en donde muestro el material que se llega a utilizar, como lo que es la saperona, la lidocaína, la tiletamina con solazepam, gasas, suturas, tanto absorbibles como no absorbibles, el antibiótico, la penicilina con streptomicina en este caso, y algún antiinflamatorio. Entonces, yo lo que hice, pues del frasco vi el costo y saqué los costos por mililitro, y entonces aquí puse a un costado los costos que se invierten para hacer una cesárea. Y entonces aquí el costo invertido en el material es de 496 pesos utilizando la anestesia regional lumbosacra, que es una alternativa que se recomienda para disminuir los costos y riesgos de problemas cardiorrespiratorios en los lechones. Sin embargo, en cerdas muy nerviosas o temperamentales, se sugiere el uso de una dosis baja de anestesia general. Yo les había presentado una dosis de 2 hasta 6 miligramos por kilogramo. En este caso, por ejemplo, en particular de esta cerda, se utilizó 1 miligramo por kilogramo, porque solamente fue como un complemento a la anestesia regional. Entonces se pudo bajar la dosis. Entonces, en el caso de que se opte por la anestesia general, pues el costo solo incrementa a 150 pesos de los materiales. Bueno, por último, la cesárea es una opción bastante rentable, ya que el promedio de número de lechones vivos por camada es de 8 a 10, con lo cual se pagaría perfectamente la cesárea cuando estos lechones sean destetados. Entonces, pues es un procedimiento, a mi parecer, rentable, pero tomando en cuenta los criterios que ya había mencionado en la tabla anterior, tanto anatomofisiológicos del animal como externos, el conocimiento, tener acceso al material, que sea un caso idóneo y obviamente pues el compromiso del porcicultor, que eso es súper importante. La otra cirugía, bueno, la última cirugía sería la desviación de pene. Esta técnica es más común en los toretes que se van a utilizar para hacer celadores, y pues de ahí tratamos de traspolar, ¿no? Jalar esta técnica a los cerdos. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando se desteta a las cerdas, o bueno, a los lechoncitos, las cerdas se llevan a un espacio, no en todas las granjas, en algunas, depende del sistema de producción. Entonces se colocan ahí 5, 10 cerditas
y se coloca un macho, un macho que va a estar pues equilibrando ahí, que no haya pleito entre ellas. A mí me ha tocado. Y muchas veces me ha tocado ver que los machos pues quieren montar a las hembras, ¿no? Por eso que pues van a pasar 3, 5 días para que vuelvan a entrar el celo, dependiendo la edad de la cerda. Entonces, la quieren montar, pero ese macho, su función no es el que va pues a montarlas, ¿no? No está calificado para eso. Entonces hay que quitarlo. Entonces ahí está, ahí las personas quitando al macho. Entonces imagínense lo que es, el riesgo que es quitar a un animal de 300 kilos, 280 kilos, el exponerse para quitarlo y con su temperamento, él está enojado, ¿no? Porque tú lo quieres quitar y bueno, pues él es puro instinto. Entonces eso es un riesgo. Entonces te tienes que agachar, jalar el pene y entonces desviarlo manualmente para que pues ese eyaculado no entre a la cerda. Entonces es incómodo, es un riesgo y bueno, es por ello que pensamos en traspolar esta cirugía en estos casos. Ahora también, por ejemplo, puede ser utilizada en algún macho que sí sea para la reproducción. Muchas veces en los centros de mejoramiento genético pasa el semental, se lava perfectamente, se le pone un antibiótico local y se monta en el potro. Y entonces uno se tiene que agachar, desviar el pene y recolectar en un termo todo este semen para enseguida ir y valorar, ¿no? Las condiciones macro y microscópicas. Entonces, pues un animal que ya está desviado el pene podría ser más práctico. También, por ejemplo, en muchas granjas o en las granjas grandes, pues se pasa el macho por enfrente de las cerdas cuando ya están en sus jaulitas para ser inseminadas y bueno, pues se hace esta prueba para ver cuál ya está receptiva, pero hay otras granjas en las que no. Las granjas que son un poco más pequeñas sacan al macho, sacan a la cerda para que se detecten ahí los celos y pasa lo mismo. La intenta montar y hay que quitarlo, ¿no? Entonces, con ese objetivo se trató de traspolar esta técnica. Ahorita se las voy a presentar. Esta técnica consiste en ubicar el pene y el orificio prepucial lateralmente a 45 grados de la línea media, de tal manera que el cerdo sea incapaz de penetrar aunque presente erección. Entonces, bueno, aquí tenemos a un animalito, igual perfectamente sedado, anestesiado. Vamos a poner un clamp recto, como se observa aquí en la imagen, en el prepucio para poder incidir sobre la línea media. Este clamp nos va a evitar que profundicemos de más, ¿no? Nos va a limitar. Vamos a incidir a 4 centímetros del orificio prepucial hasta alcanzar 2/3 partes del prepucio, como se observa aquí. Y después vamos a hacer una segunda incisión. Esta incisión es circular a 4 centímetros del orificio prepucial y el objetivo es que ambas incisiones se encuentren. Una vez que ya las marcamos, ahora sí vamos a profundizarlas hasta tejido subcutáneo y el objetivo es separar el rodete y el saco prepucial de la pared abdominal. Lo vamos a hacer móvil para poder lateralizarlo. Aquí está. Entonces vamos a colocarlo lateralmente, tomando como referencia pues el pliegue inguinal. Vamos a hacer otra tercera incisión. Aquí está. Una incisión circular, también de piel, tejido subcutáneo. Y ahora sí, vamos a realizar un túnel subcutáneo. Esta técnica también se conoce como tunelización, porque vamos a hacer un túnel subcutáneo que va a ir desde aquí hasta esta tercera incisión. Entonces, vamos a través de la disección Roma, teniendo cuidado de los vasos sanguíneos, de los nervios, evitar traumatizar o lesionar de más el tejido, simplemente hacer este túnel para poder trasladar subcutáneamente el rodete y el saco prepucial. Como se observa aquí.
Esta incisión circular debe de ser de un diámetro más pequeño a lo que es este prepucio, este rodete prepucial, para evitar pues, que quede grande, ¿no? Y que después se nos complique suturar. Y por último, pues vamos a suturar. Vamos a suturar esta incisión circular que hicimos con puntos simples. Podemos poner un punto como en cruz, de acuerdo a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, de acuerdo a un reloj. Y después nos encargamos de suturar, poner varios puntos alrededor, los que sean necesarios. Y vamos a suturar aquí por planos tejido subcutáneo. Vamos a anclarnos para evitar que se forme edema. Vamos a reducir lo más que se pueda esa incisión que se hizo y después vamos a suturar piel. El material que se va a utilizar, lo mismo, va a ser material absorbible del calibre adecuado. Y vamos a aplicar un cicatrizante, antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. Aquí tenemos un mes después de la cirugía. Este fue el animalito en la que lo llevamos a cabo. Entonces es un procedimiento bueno que se realizó. Habría que difundirlo para que pues en los casos que se considere que sería funcional, pues poderlo replicar. Y bueno, con esto terminaríamos esta plática sobre lo que son las cirugías en cerdo, al menos las más comunes. Las conclusiones es que el uso de la anestesia nos permite aumentar el número de cirugías que se pueden realizar en la especie porcina, lo cual lejos de ser un gasto es una inversión. Creo que hay que empezar a verlo de esa manera. El hacer procedimientos como una orquiectomía con sedación y anestesia, y obviamente como todo un profesional médico veterinario, es una inversión. No es un gasto, es una inversión porque va a tener un impacto en la ganancia de peso también de estos animales. Vamos a disminuir los riesgos de alguna infección o de inflamación, que van a beneficiar ampliamente la economía del productor. Hay que verlo o hay que manejárselo de esa manera. Por otro lado, y no menos importante, contribuye en la mejora del ejercicio profesional, tomando en cuenta las actuales tendencias concernientes a respetar el bienestar de los animales respecto a la importancia del manejo del dolor en los animales de abasto. Hay normativas, ¿no? Y esas normativas en otros países, en países muy desarrollados, se cumplen. Por desgracia, en países que están en vías de desarrollo, y bueno, en la mayoría de todos los países del mundo no se cumplen o no se toman en cuenta el dolor o que puede tener un animal o el estrés. Tarde o temprano nos van a alcanzar, todo va evolucionando, entonces tenemos que estar a la altura, tenemos que conocer este tipo de fármacos que podemos implementar en estas especies de producción, que muchas veces ya hasta son de compañía. Entonces es importante que como médicos lo conozcamos y lo llevemos a cabo. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario, algo que quieran compartir. Muchas gracias, doctora Mónica Moya. Si hay preguntas, las tenemos aquí en la sección de preguntas. ¿Quieres leerlas tú o quieres que yo las lea y tú las respondes? Si quiere, las voy leyendo, no se preocupe, doctora. Sí, para que con calma, ya hay varias preguntas. Ok, aquí por ejemplo el costo, yo ya ejemplifiqué lo que es con la tabla, ¿no? Del costo de lo de las cesáreas. Más o menos el costo va a depender del tamaño del peso del animal, porque como ya habíamos mencionado, en la anestesia epidural lumbosacra es 1 mililitro por cada 10 kilos, entonces hay que ver cuánto nos cuesta un frasco de lidocaína de 50 mililitros, o aproximadamente 95, 90 pesos. Hay que sacar los costos de esa manera, pues para absorber lo que es nuestro material y aparte la mano de obra, ¿no? En el caso de que el procedimiento pues se haga así con porcicultores, ya cuando se trabaja en una granja, pues ya va implícito, ¿no? Esa ya es algo que
se tiene que, la mano de obra muchas veces no se paga aparte para el médico veterinario, lo haga sin ningún tipo de analgesia o anestesia, o lo haga como se acaba de mencionar. Entonces, ahí está la tabla en cuanto a la cesárea. De esa manera podemos sacar los costos. Más o menos de un cerdo de 10 kilos nos gastaremos unos 45 pesos, tomando en cuenta pues su dosis de azaperona, de lidocaína, su gasa, su sutura y su antibiótico. ¿Cuánto es el costo aproximado de una cesárea? Mira, yo en lo personal llego a cobrar hasta 3,200 por una cesárea. Y he sacado hasta 8 o 10 lechoncitos vivos que perfectamente se van a pagar en un futuro, cuando tengan que ser engordados y todo eso. Entonces es lo que tienes que presentar. Los costos que yo mencioné del material fue con base a una cerda de 180 kilos. Entonces ahí nada más habría que ajustarlo, pero en promedio yo cobro 3,200. Gracias. ¿Qué hay del uso de la gilacina y ketamina? Miren, en lo personal, no he utilizado la gilacina y ketamina en esta especie. Ahí les presenté la cepromacina y la saperona. En lo personal, no me gusta la cepromacina ni en esta ni en ninguna especie. La he utilizado también en pequeñas, no me gusta su efecto. Aquí en cerdos me gusta lo que es la saperona, y si tengo que hacer uso de una anestesia general, pues que sea la tuletamina con solazepam. Ahora, el hecho de que tenga solazepam ayuda a la relajación muscular, entonces es como un plus. Aquí en el caso de la gilacina con ketamina, quizá necesite hacer uso del diazepam, o con la pura gilacina el efecto sea suficiente. He leído o conocido experiencias de otros médicos que sí usan la ketamina. Si mal no recuerdo, es a una dosis de 3 miligramos por kilogramo. Sí lo he leído, no tengo experiencia con eso, pero considero que puede ser una buena alternativa. En caso de prolapso rectal, ¿cuál sería la anestesia a elegir? Mira, en el caso de prolapso rectal, con una sedación y la epidural lumbosacra sería suficiente para poder corregir el prolapso. Como mencioné, la anestesia se va a utilizar o se va a elegir de acuerdo también al temperamento y al tamaño del animal. Entonces, muchas veces nos ha tocado castrar cerdos de más de 300 kilos que en algún momento fueron de los machos de la granja, y ahora ya los van a retirar, a jubilar, y bueno, pues hay que castrarlos. Entonces no hay que exponerse, mejor hacer uso de una anestesia general para trabajar cómodamente, porque son animales muy pesados. Entonces yo le diría lo mismo aquí al médico Daniel en el caso de los prolapsos. Si son animales pequeños que usted puede manipular, haga uso de una sedación y una anestesia epidural lumbosacra. Con eso es suficiente. Si es un animal muchísimo más grande, no se exponga y mejor use la anestesia general a una dosis baja, porque el procedimiento pues no tendría que tardar tanto. Bien, el médico Rafael Marín. Es la anestesia que he utilizado. También está la ketamina, como ya había mencionado acá arriba el médico José Edmundo. Yo he leído artículos y he conocido gente que ha utilizado la ketamina. Puede ser una opción. Yo no la utilizo porque también veo pequeñas especies, entonces siempre tengo más a la mano el soletil. Entonces lo puedo utilizar en varias especies, ¿no? En un felino, en un gato, en una cerda, entonces en un perro. Por eso es que la presento y es en la que tengo más experiencia. También está la de tomidina, pero bueno, pues hay que valorar los costos. La ketamina, en mi parecer, es más cara que el soletil. Entonces, todos esos criterios hay que tomarlos en cuenta. Bueno, aquí, no sé, Anónimos, ¿por qué la cesárea, la anestesia? No, aquí yo les mencionaba que en ese caso en particular yo bajé la dosis de la anestesia a 1 miligramo por kilogramo porque ya había puesto una anestesia regional. En esa imagen que les mencioné ya estaba sedada la cerda, le puse la anestesia lumbosacra, pero seguía muy estresada. Era una cerda que había empezado trabajo de parto como a las 12, entonces llegamos más o menos a las 8
o si no es un poquito que empezó antes de las 2, entonces ya estaba súper estresada, muy chiquita, era primeriza, por eso es que tuve que hacer uso de la anestesia, pero la hice a dosis baja. Ahora, siempre los anestésicos tienen algún efecto secundario. La anestesia general, pues obviamente va a tener un impacto, puede tener un impacto en los lechones que están en el útero. Para ello, para empezar, muchas veces cuando se hacen estos procedimientos de la cesárea, son animales que ya están estresados en el útero, ¿no? Porque cuántas horas está la cerda en trabajo de parto en lo que llega un veterinario que sepa hacer la cesárea. Entonces, a la mano siempre hay que tener un analéptico, un estimulante del sistema cardiorrespiratorio. Sí, obviamente por los efectos indeseables que puede tener el anestésico general, pero también porque finalmente son animalitos, esos lechones ya tienen ahí un estrés fetal y seguramente van a requerir del uso de estos analépticos, estarlos limpiando perfectamente. Ahora, eso también es súper importante. Si se va a hacer una cesárea, la persona que esté recibiéndonos a los lechones debe de estar muy capacitado, pues para darle los primeros auxilios, limpiarlos, secarlos, sacudirlo, hacer todo con ellos, porque si no en lo que volteamos, terminamos la cirugía y ya se les ahogó media camada, ¿no? Entonces, eso también es súper importante, que sea gente capacitada que pueda reanimarlos. Aquí Miguel Ángel Mancilla, no existe riesgo de depresión respiratoria con la teletamina, sepan. Bueno, justo lo que habíamos mencionado, ¿no? Siempre tener a la mano un analéptico, el riesgo existe, el riesgo existe, no solo en esta especie, cuando hacemos una cesárea en cualquier otra especie, pero debemos de tener a la mano un analéptico. Y bueno, pues sí, lo de la ketamina con gilacina se podría utilizar, en lo personal no tengo experiencia, pero sí sé que se utiliza y bueno, pues estaría bien probarla. Hay que valorar los costos, ¿no? Como les mencioné. Bueno, el médico Javier, la infiltración epidural es solo con lidocaína o con lidocaína con epinefrina. Lo hacemos solamente con lidocaína. Y si la llegáramos a hacer con epinefrina, pues el efecto podría ser más prolongado porque es un vasoconstrictor. Normalmente o de preferencia hacemos uso de la lidocaína sola. Martín Vázquez del PIN, aproximadamente el costo de la cesárea. Bueno, yo ya les mencioné, el costo que al menos yo manejo son 3,200, que salga para el material, la mano de obra. Considero que es un costo que se puede pagar perfectamente cuando sacas 10 lechones vivos y de muy buen peso, entonces, o salvas una cerda, ¿no? Muchas veces en las granjas pues grandes, por desgracia, lo que hacen es abrir, ¿no? Abrir sin ningún tipo de consideración y dejan perder una cerda, salvarán quizá la camada, pero dejan de sangrar una cerda. Entonces, con la cesárea vas a salvar a tu cerda y salvas toda una camada. Aquí menciona, los propietarios prefieren perder el producto. Mire, ahí ya depende pues de cada porcicultor. Yo en lo personal, a veces que me piden la cesárea y más bien yo soy la que se niega porque las condiciones no son las idóneas. Ahorita les voy a proyectar un video de un caso para que lo vean más o menos. No solamente saber hacer una técnica o cobrar, es tener esa ética para llevarla a cabo cuando se tiene que hacer y obviamente pues que el pronóstico sea bueno, porque si el pronóstico no va a ser bueno, entonces de ahí se empieza a desacreditar un procedimiento que es perfectamente viable y a un médico que seguramente es perfectamente capaz. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. De la vasectomía en comparación con la desviación de pene, podría ser una alternativa, ya la doctora Marisela, podría ser una alternativa a esto de la vasectomía. No la he practicado, opté más por lo que es la desviación de pene, pero bueno, pues podría ser buena opción. Habría que valorarlo. He visto que en varias veces solo colocan sedación, ¿se puede hacer así? ¿O hay dolor? Aquí, por ejemplo, Anonymous, ¿qué cirugía?
Si es para un procedimiento quirúrgico, no. O sea, solamente hacerlo con sedación, desde mi punto de vista, no sería lo mejor. Cuando hay anestésicos y diferentes tipos de anestesia o técnicas para llevarlo a cabo. Entonces, no creo que sea algo viable. Se hace, definitivamente sí, en el mundo, por ejemplo, la castración, se hace muchísimo sin ningún tipo de analgesia o anestesia, pero hay que cambiarse el chip, ¿no? Somos médicos y a veces pienso, sí, las castraciones para suprimir estas hormonas masculinas en los machos se hacen desde hace 4.000, 3.000 años antes de Cristo, pero nosotros no podemos quedarnos con eso cuando todo ha evolucionado, cuando la medicina humana ha evolucionado, cuando la tecnología ha evolucionado. O sea, como médicos veterinarios no podemos seguir estando sin evolucionar en esos aspectos. Obviamente hay muchos factores implicados, hay muchos factores sociales, culturales, políticos, etcétera, pero hay que ir contra eso, hay que tratar de hacer el cambio para que en algún momento pues esto ya no se haga de esa manera, ¿no? Y bueno, pues somos médicos y tenemos las capacidades para hacerlo bien. Bueno, aquí el médico José Juan Díaz, perdón. Buenas tardes. ¿Qué experiencia tiene usted con el uso de la ketamina? Es lo que mencionaba, no he utilizado este anestésico, a lo mejor quizá algún otro médico que esté aquí podría responder esta pregunta. Sin embargo, lo que mencionaba, hay que valorar los costos, considero que puede ser buena opción, he leído que así es, hay que valorar los costos y quizá el uso de algún relajante muscular para que se pueda trabajar con un músculo que no está tan tenso. Por ejemplo, aquí en el caso de hernias, pues que se va a manipular el recto, sería buena opción. Manejar algún diazepam o complementar quizá con la gelacina como sedante podría ser suficiente. ¿Qué experiencia nos puede comentar en el caso de usar ligadura del eferente en vez de la desviación? Lo que mencionábamos, ¿no? Realmente yo no he hecho la vasectomía, no he hecho este tipo de procedimientos. Podría ser una alternativa u otra alternativa perfectamente viable. No conozco, no sé si alguien de aquí haya practicado ya este procedimiento, quizá el doctor Ordóñez, no sé. Yo he hecho la desviación y con base a las necesidades que conocí en algún momento en las granjas es que la sugerí, porque muchas veces pues sí llegan hasta fracturar, ¿no? al manejador que intenta quitarlos. Ahorita a ver si alguien puede ayudarnos con su opinión respecto a esto. Y bien, la doctora Betty, gracias. Fíjese que, o sea, no es que no recomiende el uso de la cepromacina, está la cepromacina como alternativa, está la saperona. Yo en lo personal he tenido mala experiencia con la cepromacina, pero no solo en cerdos, ¿no? Yo también hago perros, gatos, todo lo que se pueda, y no me gusta. No sé si coincidió en que el frasco le dio la luz o no sé qué pasó, pero no me gusta. Entonces me hace quedar mal. Prefiero usar la saperona. Acuérdense que siempre hay que usar 3/4 partes de la dosis total, no iniciar con la dosis total. Y con eso a mí me gusta, veo el efecto bien y me permite manejar a los animales. Entonces se puede utilizar, podrían hacer uso ustedes igual de la cepromacina sin mayor problema o la gilacina, como se ha comentado. Yo en lo personal sí he usado la cepromacina, pero no me gusta. Bien, aquí el médico Juan Carlos Solano, gracias. He tenido casos en el que el útero de la cerda cesárea es muy friable y siempre lleva al fracaso. A tiempo máximo recomendaría ya no realizar la intervención y cuál sería el tratamiento para lesiones posteriores a la cesárea. Bueno, hay que valorar pues las horas, ¿no? Yo he hecho cesáreas 8 horas después de que he iniciado el trabajo de parto. Lo que sí he encontrado es un útero que al momento de incidir sale bastante contenido porque ese útero ya está muy permeable. No está friable como el que usted menciona, pero muy permeable. Entonces, sí considero que quizá más de esas 8 horas habría que valorar, habría que pensar, quizá tomar las constantes, valorar todo el caso, para precisamente no pase eso, ¿no? Que usted menciona, se llegó a un fracaso. Ahora,
por ejemplo, en este caso, supongamos que solo es friable, bueno, pues ahí sí habría que valorar si se vale la pena salvar la camada, o quizá ya la camada está muy comprometida, incluso muerta, que ya no tiene caso hacerlo, ¿no? Entonces, tomar a lo mejor de referencia 8 o 10 horas y antes, obviamente, hacer una exploración general del animal. Y en el caso de que se llevara a cabo bien con éxito el procedimiento, lo que les mencionaba los lechones, pues siempre tener un analéptico, que puede ser el cloxapram, que puede ser el precardil, un analéptico cardiorrespiratorio para ayudar a reanimar esos lechones. Realmente hay que tener una persona capacitada que lo seque perfectamente, ya sea con talco, con periódico, con un trapo, o sea, que lo seque, normalmente yo los sujeto de la cabeza, del cuello, y les doy unas 2, 3 sacudidas que echen todas las secreciones y se les administra su analéptico para que después de haber eliminado todas estas secreciones, porque si no lo primero que va a jalar son las secreciones y se pueden broncoaspirar. Entonces, eso es importante. También va a ser importante el uso de sustitutos lácteos si la cerda no da tanta leche, o los preiniciadores. Eso también va a ser muy importante, ayudarle un poco a la cerda. Ahorita les voy a mostrar un video para que vean en caso de una cesárea que pues no quise realizar por las condiciones. Bueno, aquí no sé, ¿me ayudan con el video al correo? No sé ahorita si nos puede mencionar un poco mejor de esto del video para poderlo contestar bien, médico Javier. Doctora, es que lo que están solicitando es tu ponencia. Les digo que el video va a estar listo en unos pocos días, digamos en unos 5 días. Lo vamos a compartir a través de diversas páginas y grupos de Facebook, y también en el canal Irma Tovar 1 de YouTube. Así que ahí va a estar disponible para todos. Y bueno, una aportación, doctora, a tu ponencia, no a tu ponencia, a tu tabla de costos. La doctora Mónica ha dado los costos en pesos mexicanos. Un peso mexicano equivale aproximadamente bueno, más bien, un dólar, perdón, vale 20 pesos mexicanos. Así que si ella cobra 3,200 pesos por hacer una cesárea, eso es aproximadamente $160. Incluido, bueno, ya los fármacos, ¿no? El costo en fármacos y materiales para hacer una cesárea es aproximadamente de 500 pesos. Eso quiere decir que son $25. Como ven, no es una cirugía cara. Bueno, aprovecho que tengo la palabra, doctora, porque recibimos un mensaje para ti del doctor Muñoz, Esteban Muñoz, que te felicita y te pregunta que qué opinión tienes en realizar la esterilización en hembras para ceba o engorde, y a qué edad la sugieres. Mira, ahí en eso de la esterilización para engorda no tengo experiencia. Eso se hace un poquito más, o se ha hecho más en animalitos de compañía. Justo la imagen que pasé al final es de una cerdita, se llama Sony. Me ha tocado tratarla, evitar. Yo la sugerencia que le daría es lo más joven posible. Puede ser quizá a los 15 kilos, 10 kilos, porque si no es más complicado acceder, porque la grasa pues empieza a engrosarse ese calibre, y la piel también. O sea, después hacer un abordaje, si lateral, porque se puede hacer una OVH lateral, en un animal de mayor edad, en el caso, por ejemplo, de mascotas, cuesta más trabajo, tiene más grasa, sangra más, y bueno, es más complicado en ese aspecto. Para lo que es la engorda, pues sería lo más joven posible. No tengo experiencia en esta cirugía, pero bueno, puede ser una alternativa, y yo le recomendaría que se fuera lo más joven posible, ¿no? Quizá a lo mejor 10, 15 kilos para evitar complicar, ¿no? Podría ser incluso hasta ahí un tema de tesis, ¿no? Hacer estos procedimientos y después valorar la ganancia de peso.
podría ser una buena opción. Y nada más el consejo que le daría, pues cuidar esto de la piel, la grasa, para que no se complique el procedimiento. Bueno. Doctora. Ajá. Doctora, ¿podemos darle la Buenas tardes. palabra al Sí, doctor sí. Ramiro Valle para que participe? Adelante, doctor. Muchas gracias. Felicitaciones, doctora. Gracias. Hay algo que no hay que olvidar en los procesos clínicos y de cirugía de los porcinos. Sí se dijo del estrés, que hay que cuidar el estrés, pero hay un problema muy serio en porcinos, inclusive cuando se va a aplicar un preanestésico o un anestésico. Y es el problema de la hipertermia maligna. Eso es muy grave, ¿ya? También se denomina el síndrome maligno del cerdo. Y esto se debe a una liberación excesiva de el calcio. Los canales del calcio están abiertos y hay gran cantidad de este calcio y produce muerte en el animal. Hay una elevación súbita y muy alta de la temperatura. Empieza con fasciculación muscular, los miembros se ponen rígidos, hay mioglobinuria, hay daño renal, hay muerte. Entonces, y esto es un problema que se considera que es un problema farmacogenético, porque hay en los genes de unos de la ¿cómo se llama? Ranadina, que hay ranadina 1 que actúa sobre la fibra muscular estriada, la ranadina 2 sobre el músculo cardíaco. Entonces, esta liberación de este calcio, hay un hipermetabolismo con el alza de temperatura. Y una vez iniciado el problema, prácticamente no se puede detener. O sea, para esto hay que prevenir los animales que son susceptibles, porque hay razas que son más susceptibles que otras. ¿Ya? El Andras es bastante susceptible. El Polanchain es susceptible. En cambio, el Yorkshire no es tan susceptible. Entonces, debemos de prevenir el manejo del cerdo, porque muchas veces el solo intento de tranquilizarlo, el mal manejo lleva a la liberación de grandes cantidades de calcio. Eso es importantísimo porque la cirugía en este cerdo, muchas veces somos expertos en cirugía y descuidamos el manejo y vamos a tener accidentes. Después, el otro problema opuesto es la hipotermia, principalmente en los lechoncitos.
cuando se hace una cesárea, hay que tener listo algo de calor para proporcionarle al lechoncito, sea con luz, focos o botellas con agua caliente o paños con agua caliente y cubrirlos, porque la pérdida de calor es muy rápida en el cerdo y hay que controlar la hipovolemia. Después, la anestesia epidural. Antes de poner la anestesia epidural, hay que preocuparse mucho por la confortabilidad, porque el animal, sobre todo a más grande, es más inmanejable el problema porque se va a arrastrar, se va a lesionar. Hay que poner personal que cuide al animal, porque hasta que se recupera y se apoya en los miembros posteriores y no va a lesionarse, van a pasar un promedio de 2 horas, más o menos, ¿no? Entonces, eso es importante. Después, decirles a todos los colegas que siempre que castren cerdos, siempre, aunque se tarden un poquito más, por precaución, hay que hacer a testículo cerrado, como dijo la doctora. No es, al menos cuando enseñamos eso, no hay esa opción, pero, ¿cómo le puedo decir? Preferimos que no haya la opción de elegir o abierto o cerrado, porque por razones anatómicas, el cerdo muchas veces lo examinamos bien y parece que no es susceptible a una hernia, y por ahí lo es porque anatómicamente, normalmente, los dos anillos son grandes para el cerdo y la distancia entre uno y otro es muy corta. Eso lo hace muy susceptible a la hernia escrotal. Y después, en la hernia umbilical, la incisión en machos y hembras debe de ser distinta. No es lo mismo hacer una hernia umbilical en porcinos, en macho y hembra, porque el prepucio está a 1 centímetro casi el anillo umbilical. Y si hacemos como hembra, va a tener problemas la apertura del prepucio. En cerdos, por esa vecindad, las incisiones, hay 2 formas, incisiones paralelas o en U, levantando el prepucio. Por lo demás, felicitaciones, doctora. Gracias. Gracias, doctor. Muy buenas aportaciones. Lo que mencionó igual de la hipertermia maligna, pues sí, eso está asociado, como mencionó, a ciertas razas, a la expresión de genes recesivos, que es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, igual lo que menciona de la técnica cerrada también, para evitar incluso hasta una peritonitis, ¿no? También sería bueno. Aquí, bueno, estaba viendo que, por ejemplo, la doctora Marisela mencionaba de la vasectomía, que era una buena opción. Yo creo que es una tarea, ¿no?, que tenemos, el llevar a cabo la vasectomía, a ver qué tal nos funciona. Es algo que no hemos practicado, optamos más por la desviación de pene, pero pues lo vamos a considerar. Y bueno, realmente las demás preguntas que veo, ya me perdí un poquito aquí porque siguieron subiendo, pero veo que preguntaron sobre poner algún analgésico antes de la sedación y anestesia. Sí, puede ser una buena opción, es un animalito que tiene dolor, en el caso de las cesáreas.
es una buena opción hacer uso de algún meloxicam, piroxicam, meglumina de flunixin, claro. También mencionaban de la castración en los lechones, en los pequeñitos. Ahí hacemos uso de un sedante, normalmente una anestesia local, por infiltración. Normalmente la cirugía es a nivel de escroto, hacemos las incisiones directamente en el escroto, pero hay que infiltrar lo que es el escroto, el testículo intratesticular, y cuando se expone el cordón espermático también infiltrar, porque lo más doloroso siempre es cuando se corta este cordón espermático, ¿no? Entonces hay estudios que mencionan que es cuando más dolor tiene el animalito. Entonces, bueno, sería con una anestesia local. Yo creo que lechoncitos de menos de 10 kilos, 8 kilos, 5, sería con una anestesia local. Y bueno, también respecto a lo que es preguntaban sobre, perdón, otra vez, sobre el efecto del impacto que puede tener la producción de la leche. Puede ser que la cerda, después del procedimiento, pues disminuya la producción de la leche, pero ahí por eso se les mencionaba el compromiso del productor. Es un productor que ya no le puede seguir dando desperdicios para el posoperatorio, tiene que invertir en alimento peletizado de buena calidad, tiene que invertir en un sustituto lácteo, en los preiniciadores, como mencionó el doctor Ovalle, ya también les había mencionado el ambiente, ¿no? Donde se va a poner a los animalitos, que estén en un lugar que tenga el macroclima de la cerda y el microclima del lechón, ¿no? Las lechoneras, los focos, el acerrín, lo que se tenga, el manejo que se tenga en ese lugar. Eso es importante, porque si no después se mueren de una hipotermia y la culpa fue por la cesárea. Entonces hay que considerar todo eso, hay que mencionar y hacer consciente al porcicultor de todos los riesgos que pueden pasar, así como los beneficios que se pueden tener, pero sí debe de estar muy consciente. Yo la verdad en lo personal hablo mucho, sea un propietario de perros, un porcicultor o de un productor de una vaca, o sea, yo hablo mucho de eso porque tienen que estar conscientes de todo lo que puede suceder para que después no sea culpa del médico veterinario, ¿no? Y comprometidos. Aquí, por ejemplo, se estaba buscando este videito, es muy corto, pero pues para que vean las consideraciones que deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, esta cerdita, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí. Gracias. Era igual una cerdita muy pequeña, se juntó ahí con un macho sin castrar en un pequeño corralito, pero, o sea, vean las condiciones, o sea, vean la suciedad del lugar, las moscas, el agua, tenía dolor, normalmente no debes de manipular o de brasear más de 2 veces, porque si no inflamas, y si quizá va a llegar una persona capacitada para manipular con las características del brazo, de la mano adecuadas y el conocimiento, pues ya se fastidia si el porcicultor, alguien estuvo ahí manipulando sin sentido, ¿no? Entonces, tenía contracciones, el lechón estaba completamente atorado. Cuando llegué, me parece que ya había iniciado trabajo de parto desde un día antes por la noche, y ya había ahí un lechón todo roído por las ratas. Entonces, en esos casos no tiene sentido hacer una cesárea, porque no va a haber éxito, ¿no? Este animal no tenía el espacio ni las condiciones para que se pudiera recuperar favorablemente, ni para que se hiciera ahí el procedimiento, no se tenía que haber adaptado perfectamente o movilizado, y bueno, entonces es por eso, muchas veces sí, no lo consideran rentable, porque como les mencionaba, ¿no? Todo es una cadenita, que si se paga mal el cerdo o el kilo, pues medio los alimentan con lo peor o con cualquier desperdicio, y pues obviamente no quieren pagarle a un médico que va a hacer una anestesia para la castración o que puede ser una corrección de hernia de forma correcta. Es una cadena, yo estoy consciente, pero también sé que está en nosotros ir fomentando esto, porque hay gente o hay porcicultores que sí lo valoran.
que sí te dicen, ¿sabe qué? Me gustó más cómo los castró usted, doctora, porque se recuperaron y comieron, o porque ya no se abrió la hernia, ¿no? Me ha tocado ir a corregir hernias, en donde me dicen, lo que pasa es que ahora quiero ver con usted porque el que vino y la hizo, más tarde se volvió a abrir y se visceró mi cerdo, ¿no? Entonces, sí se ve la diferencia, sé que a veces es complicado ir contra marea, pero hay que tomar en cuenta todo esto, lo que mencionó el doctor Valle y más, mucho más, para poder llevar a cabo la medicina veterinaria pues, de forma correcta. Muchas gracias, doctora. Bueno, finalmente hay una pregunta de la doctora Betty Sánchez que dice, bueno, es para la doctora esta pregunta, la doctora Mónica y el doctor Valle. Dice, muy importante lo que comenta, doctor. Una pregunta, ¿esto se podría confundir con un shock anafiláctico? ¿Se refiere a la hipertermia maligna? Porque hace 2 semanas tuve un caso similar con una cerda que se le aplicó Estrumate y a los 5 minutos comenzó con la signología que comenta, aproximadamente en media hora murió. Bueno, hay que verlo, ¿no? No puedo ser categórico en decir, es uno u otro, ¿no? Ahora, hay que ver qué le aplicó, sí, y por qué ruta, ¿no? Pero, la hipertermia maligna, o también llamado síndrome del estrés del cerdo, hay factores genéticos y hay factores desencadenantes. Esos factores desencadenantes es el manejo excesivamente fuerte, o sea, un mal manejo del personal o nuestro, ¿no? Eso lleva al problema. Además, el ambiente cerrado y caliente. O si no, en el campo, pero con mucho sol. O sea, la temperatura aumenta el riesgo. En cambio, cuando es un shock anafiláctico, coincide con la inyección de una droga, ¿no? Pero en el shock anafiláctico no sube tan violentamente la temperatura. En este caso de la hipertermia maligna, lo primero que hay es una alza muy súbita y muy alta de temperatura, que lleva a un hipermetabolismo con liberación de gran cantidad de calcio y con fasciculación muscular y continúa con rigidez muscular. Esto más se parece a los problemas de equinos con rabdomiolisis, que antes se separaban en embalamiento, azoturia, que ahora se unen todas esas enfermedades en enfermedades del ejercicio, ¿no? En la cual también en el equino hay mioglobinuria. Y en este caso también hay mioglobinuria porque las fibras musculares se rompen. Entonces se libera hemoglobina, pasa a la sangre y al llegar al riñón destruye el riñón y viene una insuficiencia renal que es mortal. Muchas gracias, doctor. Bueno, parece que han quedado respondidas todas las preguntas, doctora. Creo que sí, por ahí vi una de los mini pig, igual, sería rentable, sí.
pues sí, sería bastante rentable. Justo lo que les mencionaba, ¿no? De estos animalitos ya son de compañía, entonces, si les gustan los cerdos, si les gusta la cirugía, pues ahí está otra área de oportunidad, ¿no? Otro campo para poder, pues, incursionar. Entonces, sí, perfectamente viable. También vi esto de problemas con la reproducción después de la cesárea, no tendría que haber mayor problema, depende mucho del posoperatorio, también del procedimiento, pero si consideran que no, como ven a la cerda, no es apta para que le den monta o la inseminen 21 días después, le pueden dejar pasar ese celo y reproducirla sin mayor problema. Fíjense que me acordé que también pues con aspectos de investigación, ¿no? Durante la pandemia recibí un correo de un médico humano, realmente ya no le di seguimiento, pero pues para que vean lo importante que es que conozcamos de esto, ¿no? Que no pensemos que no sirve, que no es viable, sino tener la mente abierta para poder hacer uso de estos recursos cuando se necesiten. Entonces él me comentaba que justo buscaba una persona, un médico que hiciera cirugía en cerda, una cesárea, porque estaba pensando llevar a cabo un proyecto en donde quería sacar los lechones a ciertas semanas de gestación, pero sin que pasaran por el canal del parto, porque tenía una idea de estudio de inmunidad, quería sacarles los timos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ya no se le dio seguimiento a esto, con esto de la pandemia, la verdad es que todo se paró, pero pues en aspectos de investigación puede ser una opción viable para pues, que se siga evolucionando la medicina, ¿no? Entonces el cerdo tiene muchas similitudes con el ser humano, entonces seguramente habrá necesidad o hay necesidad, ¿no? De un médico veterinario que conozca de estos temas de anestesia, de cirugía, para poder participar en este tipo de investigaciones. Entonces, bueno, pues para que vean el impacto que puede tener. Y respecto a esto del video, la verdad es bien complicado cuando uno está haciendo cirugías, poder tomar un video. Aquí tengo un video que realmente no está muy bonito, muy maquillado, pero se los voy a proyectar. Aquí la doctora me preguntaba sobre un video, pues aquí está, es muy breve, más o menos así vamos a colocar a la cerda, vamos a levantarle el miembro, una de las patas para que se sujeta con una cuerda. Y bueno, pues aquí se ve que se mueve porque tiene la anestesia epidural y obviamente la parte anterior se está moviendo, que era una de las desventajas de esta anestesia. Y pues aquí es donde están saliendo los lechoncitos, donde se va a pinzar ese cordón. Realmente el video no es muy bueno, pero pues se trató de tener pues todo, ¿no? Si se tiene que bañar a la cerda, lavar todo, hay que hacerlo, ponerle algún campo y pues después suturar, lavarnos perfectamente nosotros el brazo. Aquí se observan los lechoncitos que ya estaban ahí, una pequeña lechonera pues rústica, con un foquito, con un aserrín. De hecho, este era un médico, era la cerda de un colega que no hacía cirugía y pues nos habló para esto. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Están los lechones. Aquí se observa a la cerdita llamando a estos lechoncitos para que tomen leche. Ellos con perfectamente activos. Y bueno, ella me parece que ahorita se observa cómo está comiendo y pues simplemente es manejar el dolor principalmente. Ajá, sí, y bueno, obviamente prevenir algún tipo de infección y valorar si se necesita comprar sustituto para ayudarle a esta cerdita en la producción de leche, o sea, ayudarle a los lechoncitos que no se nos retrasen, pues hay que hacerlo. Y es parte de lo que tenemos que ser conscientes o ser conscientes cuando se hacen estos procedimientos, ¿no? No es así como una varita mágica y ya todo se soluciona, no. Es una cadena y son muchos factores los que hay que tomar en cuenta. Digo, es un video muy rústico, pero espero que les ayude un poco. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Doctora, creo que son todas las preguntas que están en este momento. Nosotros, a nombre de la UNAM y de la FES Cuautitlán, queremos agradecerte tu participación
y te hacemos entrega de esta constancia que en breve la estaremos enviando a tu correo electrónico. Gracias, También, doctora. bueno, queremos agradecer a todas las personas que se mantuvieron hasta este momento y asimismo queremos invitarlos a participar en un par de cursos. El primero que les estamos mostrando es un curso de anestesias y cirugía del tracto reproductor en bovinos. Es un curso que tiene 3 modalidades. Va a ser presencial con la modalidad teórica o teórico-práctico. Y la parte teórica también puede tomarse en línea. El invitado especial es el doctor Rubén Mazzini. Él es profesor de la Universidad Nacional del Litoral, que se ubica en Esperanza, Argentina. Es un reconocido médico veterinario, cirujano de varias especies, y lo vamos a tener en la UNAM, en la FES Cuautitlán de la UNAM. El otro curso es el curso de reproducción de bovinos, que es en la modalidad también presencial y en línea. Este curso es teórico y el invitado es el doctor José Bertoli, también de la Universidad Nacional del Litoral. Ambos cursos se los recomendamos. Si alguno de ustedes se encuentra interesado, les vamos a poner el enlace ahora mismo, esos enlaces para que hagan su registro o pidan mayor información en el chat. Sería pues muy grato contar con su participación. Y bueno, pues nuevamente nuestro agradecimiento a la doctora Mónica Moya y a todos los participantes, a los panelistas, doctor Ramiro Valle, doctora Diana Ortiz, doctor Rafael Ordóñez y también al doctor Esteban Muñoz. Muchas gracias, maestro José Luis y maestro Wilfrido. Pues con esto damos por terminada esta sesión y nos estaremos viendo próximamente. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Buenas doctor. noches. Felicidades con todos, doctora. Gracias, doctor. Muchas Buenas gracias. noches, un saludo. Gracias. Felicidades, doctora Mónica. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, doctora Diana. Bueno, gracias, doctor Ordóñez, doctora Irma, y bueno, a todos. Hasta luego. Gracias, doctora.